Jessica, luego Diana, luego, no sé, Evelyn, José Adolfo y luego mi persona. ¿Les parece? Ok, listo. Entonces, primera pregunta para Jessica. Jessica, ¿considera que deben intervenir los gobiernos en los mercados internacionales? ¿Sí o no? Yo considero que deben intervenir siempre y cuando sea como para impulsar la economía de un país y no para proteger los productos nacionales porque eso genera una competencia imperfecta. Entonces, cuando proteges lo nacional, estás como, no los estás haciendo competitivos. En ese aspecto considero que sí deben intervenir. Listo. Segundo punto, la compañera Diana, la misma Listo. pregunta. Considero lo mismo que Jessica. Lo único es que ella habla sobre proteccionismo, ¿no? La palabra, ¿cierto? Ujú. Y en cierta forma, proteger los productos nacionales puede ser bueno. Por ejemplo, tenemos en este momento la situación de Estados Unidos, donde el presidente Trump está aplicando lo que es el proteccionismo de los productos y por lo visto sí ha funcionado porque se ha evidenciado de que ha subido el empleo, o sea, mejor dicho, ha subido el empleo y ha mejorado la economía. Pues entonces, en cierta forma, pues sí es viable que un gobierno pues eh, esté presente en la economía de un país y en los mercados internacionales. Listo. Siguiente compañera, compañera Evelyn. Bueno, buenas noches con todos. Para mí, la intervención del gobierno sí es muy importante, ¿no? En los mercados internacionales. Eh, Debemos saber que la economía siempre tiene que centrarse en una economía saludable y que sea beneficiosa para la comunidad. Entonces, desde que el gobierno pues, tenga impuestos y regulaciones, deben ser esenciales para la comunidad, pero siempre y cuando no sean demasiado altos para que las personas o la sociedad en sí con sus ingresos puedan sobrevivir. Entonces, una de las funciones más importantes del gobierno vendría a ser que debe garantizar una introducción gubernamental en la economía que no vaya más allá de lo necesario para que ellos no se beneficien más, sino que beneficie a la sociedad de una manera en general. Listo. José Adolfo, Buenas considera. noches. Buenas noches. Buenas noches. Ujú. Para mí sí es muy importante que los estados intervengan en los mercados internacionales. Eh, Sabemos que estamos en un mundo globalizado donde obviamente pues las tecnologías, cuando hablamos de globalización se refiere a todo lo que es el adelanto tecnológico. Eh, Mirándolo desde todo punto de vista, nosotros somos unos países subdesarrollados que necesitamos económicamente, ¿no? Lo digo, necesitamos que los países desarrollados intervengan en el comercio internacional, los mercados internacionales, porque ellos dependen que aprendamos muchas cosas más que no hemos conocido. Por lo menos la tecnología en cuestión de la parte industrial, las telecomunicaciones, eh, el- aprender a lo que ellos, con lo que ellos vivieron anteriormente y ponerlo en práctica para nosotros comenzar a exportar, ¿sí? Que las exportaciones sean mucho mayor que las importaciones para que se estabilice financieramente el país. Eh, por eso creo que es importante que los mercados internacionales, los gobiernos estén interviniendo en los mercados internacionales. Listo. Por último, yo. Bueno, yo creo que hay que intervenir en la economía en ciertas áreas de actividad económica, y principalmente creo que en el área energética y telecomunicaciones también. Creo que deberíamos ser independientes energéticamente y pues obviamente eso redunda en también aumento de la producción. Por otro lado, yo no creo que deberíamos intervenir en temas de agricultura y eso porque estoy de acuerdo con la compañera Jessica que eso crea eso entorpece el mercado y al mismo tiempo creo que eso afecta la vida de los colombianos también. Por ejemplo, yo pues he notado que acá en Colombia nosotros tenemos protección en el arroz, por ejemplo. Y aquí en Colombia el arroz por cada hectárea son 6 toneladas de arroz.
cambio en otros lugares como por ejemplo Perú, Uruguay, Chile, son 12 toneladas por hectárea, o sea, casi el doble de la producción. Y entonces nosotros al final, digamos, toda la población en general termina consumiendo más caro porque tenemos unas regulaciones que no dejan que los arroces que les salen más barato, con la misma calidad, entren al mercado nacional. Entonces yo creo que en términos de cosas que pueden ayudar a la gente, ¿no?, a vivir más cómodamente, con una calidad de vida más amplia, creo que el Estado no debería intervenir. Creo que, como dice la compañera, si no son productivos, pues entonces que busquen otro sector, que compitan en otro sector, porque me parece que es más importante como ayudar a la población en general que a unos pocos. ¿Listo? Ok. Entonces, listo. Gracias. ¿Qué lecciones dejan aprendidas las políticas industriales aplicadas por los países desarrollados? Entonces, otra vez, Jessica. Bueno, pues yo estuve leyendo de Francia y Japón y ellos, digamos que impulsaron su economía modernizando, invirtiendo en tecnología. Creo que eso es muy importante para impulsar la economía de un país, la tecnología, porque de eso depende reducir los costes de producción. Y ellos también, digamos que incluyeron y tuvieron en cuenta mucho la sociedad civil, porque es que sin ellos no es posible que esto se lleve a cabo. Entonces creo que los dos países pues utilizaron esa estrategia y me pareció muy adecuada. Listo. Compañera Diana. Sí, otra pues, lección sería que, por ejemplo, en Estados Unidos también estuve leyendo de que hubo como esa unión entre el sector privado y el gobierno para pues el desarrollo de la economía, sobre todo pues como dice la compañera, los países desarrollados más se enfocan es en la tecnología. Entonces, pues esa unión entre el sector privado y el sector público, pues ha impulsado la economía y sobre todo, pues en las políticas industriales. Bueno, con respecto a las políticas industriales, debemos tener en cuenta que son muy interesantes desde el punto de vista académico. Hay que saber que la política industrial es una manera de lograr el éxito y sacar a un país del subdesarrollo. Entonces, los países que ya están desarrollados y tienen las políticas industriales se centran en proporcionar información a los agentes económicos y así también pueden implementar acciones e instrumentos específicos para proporcionar un capital humano, un financiamiento y así priorizar las acciones que pueden realizar en el sector privado o en los distintos sectores que tiene la política. Las políticas industriales pues han cambiado con respecto al tiempo anterior, ¿no? Anteriormente pues tenían diferentes falencias, ahora último los estados comenzaron a tratar de mejorar esa parte, porque lo importante era proteger toda la parte económica en el sentido de que no se fuera a sacar o a salir mucha información en el sentido de que se copiaran muchas cosas industrialmente. Las empresas no querían en ese tiempo que se salieran al exterior mucha información de esa. ¿Por qué? Porque de eso dependía de que fueran países competitivos y desarrollados, tratando de mantener un margen de competitividad con los demás y un estándar de calidad que como países desarrollados los querían mantener, queriendo ser siempre las potencias mundiales. Listo. Ahora, sigo yo. Bueno, yo creo que en este sector particular de la economía, yo creo que sí el Estado debe enfocarse también pues en los trabajadores y en tratar de construir una matriz productiva para que nos pueda ser competitivo en otros países. También creo que no es, digamos, real pensar que el crecimiento económico de los países ahora subdesarrollados en comparación con los países desarrollados va a ser igual, porque yo creo que si uno mira, por ejemplo, en las comparaciones, las tasas, en sueldos y todo eso, cuando usted mira, por ejemplo, que tal vez un producto que pueda producir un estadounidense, al estadounidense, el trabajador estadounidense le pagan más, ¿no? Obviamente le pagan en dólares y tiene un nivel de vida más avanzado. En cambio, acá en Colombia obviamente ganan pesos y aunque sea la misma calidad y todo eso, existe esa disparidad, esa diferencia. Entonces, yo creo que en lo que respecta a la industria, a políticas industriales, yo creo que todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación, la gente debería ganar en dólares, aquí en Colombia, deberíamos tener una política bimonetaria, ¿no?
para que podamos, digamos, tener el mismo nivel entre todos los países que están compitiendo, ¿no? Porque al final del día ocurre lo que pasa ahora, que es que hay mucha fuga de cerebro, ¿no? Mucha gente se va y se va a trabajar a otros lados porque obviamente los sueldos son muchísimo mejores en otras partes. Entonces eso creo que también afecta el desarrollo de la economía industrial del país. ¿Listo? Entonces, Ok. la tercera pregunta dice, ¿qué errores considera usted que cometen los países en desarrollo a la hora de desarrollar sus políticas económicas? Yo considero que primero en los países que están en vía de desarrollo no hay una buena democracia. La mayoría tienen muchísima corrupción y por eso se da la concentración de riquezas. Entonces, pues yo me imagino, no me imagino, o sea, eso es un problema gravísimo que radica en los países que están en vía de desarrollo. Listo. La compañera Diana. Sí, también podría decir que de pronto los gobiernos se enfocan más en las inversiones extranjeras, en las grandes multinacionales, entonces dejan a un lado pues a los pequeños productores, al sector rural, porque piensan de pronto de que las grandes inversiones, los extranjeros, pues van a avanzar, pues van a lograr que la economía pues avance, pero no se enfocan, pues ahí entraría lo que dice la compañera, pues como una desigualdad, ¿no? Entonces se van pues por los grandes capitales y no piensan en los pequeños productores. Compañera Evelyn. O sea, yo estoy de acuerdo con las dos compañeras, pero hay que tener en cuenta que los errores que cometen los países en desarrollo a la hora de diseñar las políticas económicas son una perspectiva, que deben tener una perspectiva sobre el futuro, pero que debe ser realista. Entonces, esta visión debe ser a largo plazo, pero se debe recordar hacia dónde nos llevaron las expectativas optimistas hace muchos años y debe tener en cuenta que esas expectativas altas nos pueden hacer caer en una crisis. Compañera José. Bueno, estamos en unos países de Colombia y lo que es el resto de los países latinoamericanos en vía de desarrollo. Al momento de diseñar las políticas económicas, sobre los procedimientos que se deben tener en cuenta es que la implementación de estas políticas económicas no debe satisfacer la comunidad internacional, es satisfacer las necesidades internas que se tienen del país y, eh, y si se va a hacer esa situación tiene que ser a un largo plazo, ¿sí? Las políticas económicas para hacerlas tienen que ser a un largo plazo, porque si se hacen a un corto plazo, pueden haber unos momentos de recesión del. ¿Listo? Para mí, compañero, ya terminó. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, es que no lo veo. Bueno, listo. Para mí, yo creo que, como dice la compañera Diana, yo creo que el enfoque en la inversión extranjera, en el capital extranjero, también es un problema, pero no es un problema porque dejemos de lado a los pequeños productores, sino que es un problema porque yo creo, para mí, hay explotación de los recursos naturales del país, y yo creo que las inversiones extranjeras están completamente viciadas, ¿no? Por ejemplo, uno ve que relaciones de contratos, por ejemplo, cuando uno va a ver regalías, ¿no? Cuando uno va a ver patentes, todo ese tipo de cosas, uno ve que siempre hay una relación dispar entre lo que gana el país y lo que gana la empresa privada, ¿no? Entonces yo creo que debería, digamos, como manera de proteger la soberanía y proteger la economía del país, yo creo que el país debería enfocarse en, en, en realizar contratos y negociaciones en el que el país también tenga, por lo menos si no la mitad, más de la mitad de lo que producen este tipo de inversiones en el país. ¿Listo? Entonces, la última pregunta. Qué pena, compañeros, un paréntesis. Lo que pasa es que acá es el programa Screencast, Ujú, solamente permite grabar 15 minutos y ujú. ya se terminaron acá los 15, entonces nos va a tocar con la grabación de la compañera Jessica. Sí, yo ya llevo 16. Sí, listo, Entonces, ya. aquí sí. La La última última pregunta.
Dice, ¿de qué forma será posible reducir la pobreza en países en vía de desarrollo gracias al comercio internacional? Entonces tiene la palabra. Eh, yo considero que lo primero, distribuyendo mejor los ingresos que tenga el país. O sea, no haciendo la concentración, sino tocando a todos los sectores. Invirtiendo muchísimo en tecnología y modificando el sector público. Digamos que para mí son esos tres. Compañera Diana. Sí, para mí sería como que la inversión en educación, en la tecnificación de la industria, la capacitación, eso pues le ha faltado mucho a los países subdesarrollados y como dice la compañera, la corrupción pues ha limitado pues que estos recursos vayan a las personas del campo, a las personas de los municipios que de pronto tienen buenas ideas, pero les falta el apoyo del gobierno. Entonces sí sería pues como más la inversión en estos aspectos y pues que no haya tanta pues la corrupción, que eso es lo que le ha afectado también al desarrollo de los países, sobre todo en la economía. Compañera Evelyn. Bueno, el comercio internacional y la pobreza tienen una relación muy importante, pero es muy compleja, ¿no? Entonces, muchas veces puede beneficiar y muchas veces también trae problemas. Entonces, puede existir un intercambio comercial que beneficie a los consumidores y reducir los precios de lo que consumimos y de los servicios que se están prestando. Así también los pobres pueden tener un acceso a una variedad de, a una variedad de bienes y que sea pues económica para ellos. Hay que tener en cuenta que se debe también tener una prioridad en el área donde es la agricultura, que muchas veces se enfrenta a un aumento de competencia con relación al extranjero. Bueno, para mí no. Yo creo que cómo podemos contrarrestar la pobreza a través del comercio internacional. Yo creo que por medio del libre intercambio de bienes, servicios y también de personas, ¿no? Yo creo que si las personas quieren venir a trabajar y quieren irse a trabajar a otro lugar también, yo creo que es posible, por ejemplo, en lugares de África. Lo malo es que obviamente pues se da a que haya explotación de esos sectores porque van a ser mano de obra barata y van a terminar también trabajando en negro, ¿no? Pero yo creo que debería haber libre movimiento de personas también. Entonces, para que haya como una mayor integración y pues con eso la globalización, yo creo que o sea, se me hace absurdo ya que haya como tantas regulaciones, tanto que usted de este lugar y usted de este otro. Yo creo que en lo que concierne, no al tema político democrático, porque obviamente eso tiene implicaciones, ¿no? Las votaciones y todo, no creo que todos debamos tener derecho a voto en todos los países, pero sí creo que todos deberíamos tener, al menos en principio, tener derecho a trabajar en cualquier otro país y pues ayudar a otras personas, a nuestra familia. Eso es muy común en Colombia, ¿no? El envío de que de Chile que viajaba a España o a México ha seguido eso durante muchos años. Yo creo que eso es una parte importante del desarrollo no solamente del país, sino que también puede ayudar a contrarrestar la pobreza. Listo, el compañero José. La adopción de políticas favorables, la expansión del comercio conlleva un aumento en el ingreso y de los recursos fundamentales para el desarrollo. Los gobiernos pueden promover la exportación en sectores con óptimo potencial de generación de empleo y ingreso. También ayudan a los sectores más pobres que hagan parte de la economía formal, convirtiéndolas en actividades de exportación. En esto se basa también que sea formal y no informal para que haya una mejor aceptación a nivel internacional. Muchas gracias.